Los saludo nuevamente, Padre César. Me permito presentarlo a todas las personas que estamos aquí. El Padre César Izquierdo fue ordenado sacerdote el 3 de julio del 2018 en la parroquia de Cristo Rey en Richland. En el 2014 se titula como licenciado en filosofía por la Universidad Lumen Gentium en la Ciudad de México, con la tesis Fundamentación de los Derechos Humanos. En el 2017 obtuvo el bachillerato pontificio en la Universidad Angelicum en Roma, con la tesis Dignidad Humana en la Antropología de Aquino. En el 2020 se gradúa con la licenciatura pontificia en Ética Pública y Doctrina Social en la Iglesia por la Universidad Gregoriana en Roma, con la tesis Ley Migratoria y Separación Familiar. El Padre César imparte cursos en el programa del Magnificat en la diócesis de Yakima. Ha misionado en Centroamérica y en China. Ha colaborado en la Radio Vaticana y en la Oficina de los Obispos en Roma para el Sínodo de la Amazonía. Y desde el 2020 sirve como pastor asociado de la parroquia en San José, Kennewick. Muchas gracias, Padre César, y le damos una cordial bienvenida. Gracias, Sandra, nuevamente por la invitación a este seminario de liderazgo hispano. Es para mí una gran bendición. Voy a compartir mi presentación. Si me pueden dar acceso, por favor, para compartir. Listo, Padre. Sí, muchas gracias. Un momentito. ¿Pueden ver mi pantalla con la presentación en este momento o aún no? No, no se mira la presentación. Okay. Un momento. ¿Y ahora? Tampoco, solamente se mira usted. Ok. Ahora sí. Ahora sí ya te ves, Padre. Muy bien. Excelente. Mi presentación se refiere a la doctrina social y cuál es su rol para el liderazgo hispano. Pues el mensaje central es el del servicio y voy a leer este mensaje de los obispos a la comunidad de Salt Lake City, de Silent Light. Yo creo que este es el centro para iniciar nuestra presentación. Es como el mensaje principal: liderazgo y doctrina social. Nuestra fe es profundamente social. No podemos ser llamados verdaderamente católicos a menos que escuchemos y atendamos el llamado de la Iglesia para servir a los necesitados. Esta es la caridad. Y trabajar por la justicia y la paz. Las fuentes de la doctrina social de la Iglesia son 4. Muchas veces se critica la doctrina social por pensar que es un socialismo o simplemente un sistema, una filosofía desconectada de la Iglesia. Estas son las críticas que se le han hecho a la doctrina social desde una perspectiva ciertamente errónea, pero la doctrina social tiene 4 fuentes. Es principalmente la revelación,
la ley natural, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Nosotros como líderes católicos, estas 4 áreas, estas 4 fuentes son importantísimas. Entonces, cuando asimilamos estas fuentes y las aplicamos en un sistema de la doctrina social católica, tendremos herramientas para aplicarlas en nuestros trabajos como líderes. Y vamos a ver qué significa cada una. La revelación, pues la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. El evangelio es social. ¿Por qué? Porque es para nosotros, es un mensaje para nosotros como seres humanos que somos sociales. No estamos aislados, estamos involucrados, inmersos en una sociedad. Entonces la iglesia recibe del evangelio la plena revelación de la verdad del hombre, de lo que somos y cómo estamos inmersos en la sociedad. ¿Qué significa? Pues que la fuente también sea la revelación. Cuando cumple su misión de anunciar el evangelio, la iglesia enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión con las personas. La ley natural. Quizás este término sea nuevo para muchos, pero la ley natural es una teoría que empieza desde antes del cristianismo, con los filósofos. Pero el cristianismo la apropia para manifestar la verdad del hombre, la verdad de Dios y la verdad del mundo desde una perspectiva natural, desde la propia razón. Dice, Dios provee a los hombres de manera diversa respecto a los demás seres que no son personas, no desde afuera mediante las leyes inmutables de la naturaleza física, sino desde dentro, mediante la razón que conociendo con la luz natural la ley eterna de Dios, es por esto mismo capaz de indicar al hombre la justa dirección de su libre actuación. La tradición. Los 7 temas de la doctrina social de la Iglesia han sido recogidos desde la tradición para defender y abogar en beneficio de los pobres e indefensos. Cada uno de los temas invita a trabajar por la justicia en favor de los trabajadores, respeto por la dignidad de las familias y los individuos, protección de los recursos, el medio ambiente y una visión global que nos une como comunidad dedicada a la paz y a la unidad. El magisterio de la Iglesia, más familiar para nosotros. La doctrina social es el anuncio de fe que hace el magisterio ante las realidades sociales, recogida en un compendio. Esa defensa se traduce en indicaciones, consejos y exhortaciones por las que la Iglesia anima a los cristianos a ser ciudadanos responsables. Juan Pablo II, en la que es la definición más precisa que ha dado el magisterio, dice que es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Bueno, pues tenemos esas 4 fuentes de la doctrina social y quise presentárselas desde el inicio porque las tenemos que tener en mente mientras escuchamos esta presentación. Porque la doctrina social católica es evangelio puro, es iglesia pura. Se refiere a la persona totalmente. Para un líder católico, sobre todo en el ámbito social, entender la doctrina social de la iglesia implica una responsabilidad muy grande para poder aplicarla. A veces pensamos que la teoría, el dogma, las enseñanzas de la iglesia están en el aire o a un nivel inalcanzable para nosotros. Pero hoy les quiero decir que en realidad es muy, muy concreto toda la doctrina social de la iglesia. El dogma también, porque nos implica una acción en la fe. Bueno, pues seguimos nuestra presentación. ¿Cuál es el método que sigue la doctrina social de la iglesia? Es un método muy simple. Primero, debemos de observar la realidad. Observando la realidad, podemos identificar las necesidades, los problemas y después la reflexión. Debemos de reflexionar sobre lo que hemos visto. Y a partir de esa reflexión, ahora sí, viene la acción. ¿Qué debemos hacer? Es un método muy simple que nos puede ayudar
en cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Por qué? Es muy sencillo. Vemos, reflexionamos y actuamos. No podemos actuar sin antes observar ni reflexionar. Entonces, ese es el método de la doctrina social de la Iglesia. Los voy a guiar sobre la historia de la doctrina social de la Iglesia a través de los documentos, muy sencillamente. Los documentos se presentan en un contexto social de la Iglesia, de la historia, de la humanidad, con un problema. Y las encíclicas, los documentos de la doctrina social, no presentan la solución, pero sugieren posibilidades de diálogo, de respeto, posibilidades que ayuden a la sociedad al mejoramiento de la vida de las personas. Entonces vamos a empezar. La primera encíclica, no necesariamente el primer documento de doctrina social, pero algo oficial, lo vemos con Rerum Novarum, León 13, 1891. El contexto de esta encíclica es la revolución industrial. Libera a la explotación de los trabajadores. Recordemos que viene la industria, entran las grandes compañías, fábricas, bodegas y toda la gente trabajando, casi como esclavos. ¿Nos suena esa realidad? ¿Es familiar para nosotros en ciertas circunstancias, aún en la vida actual? Entonces la Rerum Novarum pues es muy actual. Rerum Novarum significa de las cosas nuevas. Rerum Novarum, cosas, Rerum Novarum, nuevas, cosas nuevas. Entonces el mensaje de esta encíclica es, pues primero es el primer documento integral de la justicia social. Define los derechos de los trabajadores con base en la ley natural. Recordemos, una de las fuentes de la doctrina social fue la ley natural. También los derechos incluyen el trabajo, la propiedad privada, el salario justo, las asociaciones de trabajadores. Estos elementos que presenta la Rerum Novarum, esta encíclica, pues es lo que tenemos ahora en todo el sistema de defensa de los trabajadores, el salario justo, los sindicatos, las asociaciones de trabajadores, la propiedad privada, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar igual a estos temas, pero vamos a seguir avanzándole aquí para terminar esto. 40º año, 40 años después de la Rerum Novarum. Es el aniversario 40 de la Rerum Novarum. ¿Cuál es el contexto? Pues la Gran Depresión en marcha, dictaduras, todo este tipo de sistema de gobiernos que querían un comunismo, pero no era un comunismo cristiano, era un comunismo devastador, un comunismo en donde se explotaba a la persona y todo el beneficio no era un bien común, sino que era el sistema de gobierno el que se beneficiaba, las grandes compañías. ¿Cuál es el mensaje? Los estados necesitan reformar los sistemas capitalistas codiciosos de los que se han convertido en esclavos. El comunismo es peligroso porque condona la violencia y suprime la propiedad privada. ¿Cuál era el principio de el aporte de la Rerum Novarum? La propiedad privada. El comunismo es peligroso. El trabajo y el capital se necesitan mutuamente. Por un lado tenemos el capital y por otro lado tenemos el trabajo. El capital es el dinero. El trabajo pues es lo que hacemos. Pero ahora no solamente trabajamos para recibir un capital. Trabajamos para dignificar a la persona. Ese es el mensaje de la 40º año. Urge la cooperación económica internacional. Y aquí se introduce el principio de subsidiariedad. En la última sección de esta presentación vamos a presentar los principios. Y aquí vemos uno, el de subsidiariedad. Subsidiariedad.
vamos a explicarlo más adelante. Pero implica que la acción del gobierno o de un nivel jerárquico elevado no necesariamente tiene que tomar las decisiones el gobierno solamente aquí. Las decisiones han de ser tomadas por los integrantes de la sociedad. Pongamos el ejemplo de las familias. La educación de los hijos. ¿Quién decide sobre la educación de los hijos? ¿Solamente el gobierno? Pues no. Ha de ser también los padres de familia. Entonces, para ir entendiendo el principio de subsidiariedad. Y vamos a explicarlos todos juntos al final. Los principios de la doctrina social pues se salen de todas estas encíclicas, pero al final vamos a hacer un resumen de todos los principios que van saliendo de estas encíclicas a través de la historia de la Iglesia. Mater et Magistra, que significa maestra y madre, de Juan 23, 1961. El contexto pues es la ciencia y la tecnología avanzan en naciones desarrolladas, mientras que millones viven en la pobreza en el tercer mundo. Aún una realidad del presente. 1961. Han pasado 61 años. 63 años. ¿Me equivoco? No, 61. Sí, 61. Y seguimos en la misma situación. El mensaje: debe abordarse la disparidad entre las naciones ricas y las pobres. La carrera armamentista contribuye a la pobreza, aún una realidad del presente. Los desequilibrios económicos amenazan la paz. Las naciones ricas deben ayudar a las pobres respecto a la cultura, respetando la cultura. Las naciones son interdependientes y necesitan cooperar. Introducción del principio de subsidiariedad. Juan 23, Pacem in Terris, 1963. El contexto es la Guerra Fría, construcción del muro de Berlín, la crisis cubana. Quizá todo esto sea mucha historia, tenemos referencias muy generales para entender el contexto. Pues la Guerra Fría, la construcción del muro de Berlín, la división en Alemania, todas estas guerras que se presentaban en los estados de Europa y que también influía a América. Mensaje: paz asegurada a través de los derechos y responsabilidades sociales entre personas, entre los ciudadanos y las autoridades públicas, entre estados, entre naciones. El mundo necesita reconocer los derechos de las mujeres. Es hasta 1963 que empieza esa revolución por parte de la Iglesia para abogar en los derechos de las mujeres. 1963, y en realidad es el inicio a un nivel mundial, en donde la Iglesia tiene un rol también importantísimo con esta encíclica, Pacem in Terris, que significa paz en la tierra. La carrera armamentista va en contra de la justicia, la razón y la dignidad humana. Las Naciones Unidas necesitan ser fortalecidas. Después viene el Vaticano II, con la encíclica Gaudium et Spes, Buenos Documento Conciliar, 1965. Continuación de la Guerra Fría y la carrera armamentista. Vemos esta cuestión de las armas, una cuestión constante, y aún la tenemos. Actualmente tenemos la gran controversia sobre las armas nucleares. Tenemos la situación de Ucrania y Rusia, muy actual, sigue siendo el magisterio de la Iglesia respecto a la doctrina social. El mensaje: la Iglesia no está separada del mundo, sino íntimamente entrelazada con él. Una cita para nosotros líderes: la Iglesia no está separada del mundo, sino íntimamente entrelazada con él. Estamos en el mundo. Yo creo que hoy para nosotros líderes, ustedes todos que tienen un liderazgo y que quieren ser líderes al servicio de la comunidad de la Iglesia, tenemos que tener eso muy consciente. Estamos en el mundo, tenemos que conocer el mundo, sin apegarnos a él, pero estamos en el mundo, estamos entrelazados, estamos todos conectados. Entonces esta cuestión es importantísima considerarla nosotros como líderes.
la Gaudium et Spes evalúa los rápidos cambios culturales y los avances tecnológicos a la luz del Evangelio. Papás, ustedes saben los avances tecnológicos, los cambios culturales de los hijos. Quizá estamos casi en una distancia tremenda de la tecnología. Yo que soy un poco joven, no tanto, pero todavía estoy joven, la tecnología ya me avanzó, ya me superó. También la cultura. Entonces yo creo que es una cuestión importantísima. Cambios drásticos culturales y tecnológicos que ya la Gaudium et Spes habla. ¿Qué significa Gaudium et Spes? Significa gozo y esperanza. Y pues manifiesta sobre todo que tenemos que aún tener esperanza a pesar de las dificultades, de los cambios culturales, tecnológicos. Entonces es importantísimo. También dice que, bueno, menciona un tono general cálido y optimista, pues hablando de esperanza y gozo, ¿verdad? Optimista, pero refleja la preocupación pastoral por la fe, la familia y el destino trascendente del hombre. Con Pablo VI tenemos la 80ª Adveniens, que quiere decir 80 años después, o sea, 80 años después de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, la primera encíclica de la doctrina social. ¿Cuál fue el contexto? Mundo al borde de la recesión. En Estados Unidos, vea los movimientos de derechos civiles y de mujeres, las protestas contra la guerra de Vietnam. Tenemos, yo creo que estamos muy frescos por parte de esa situación, la guerra de Vietnam, quizá muchos todavía tenemos esa noción, pero esas protestas incluso se dieron por parte de la iglesia. Esto es algo público, entonces lo puedo un poquito mencionar. Incluso el arzobispo de Seattle, un obispo, pueden investigar ustedes ahí quién, se negó a pagar impuestos. No se nieguen a pagar impuestos, ¿verdad? Porque es una obligación ciudadana. Tenemos que pagar impuestos porque de lo contrario no tendríamos las carreteras, no tendríamos los puentes. Pero este obispo se negó a pagar los impuestos solamente para la parte de las armas nucleares, no todos los impuestos, pero el obispo de Seattle durante el tiempo de Vietnam. Entonces era una gran controversia, la guerra, la recesión se venía y todas estas protestas sociales. ¿Cuál es el mensaje? La urbanización ha presentado problemas, especialmente los nuevos problemas, los nuevos pobres, que son los ancianos, discapacitados y marginados de las ciudades. Anteriormente, pues, se veía la pobreza solamente material, pero con la 80ª Adveniens, o sea, 80 años después de la Rerum Novarum, vemos pues esta concepción de nuevos pobres, los ancianos, discapacitados, marginados de las ciudades. Continúa la discriminación basada en la raza, color, sexo y religión. Nosotros como líderes podemos pensar, ¿quiénes son los nuevos pobres? ¿Quiénes son aquellos de las parroquias, de nuestros movimientos a quienes tenemos que incluir más? ¿Quiénes son aquellos a quienes hemos descartado? ¿Quiénes son los nuevos pobres? Evangelii Nuncianti, anunciadores del Evangelio. Pablo VI, 1975, ya nos vamos aproximando más a nuestros tiempos. ¿Cuál es el contexto? Creciente secularismo ateo, consumismo creciente, conciencia del mal de la opresión. ¿Cuál es el mensaje? La evangelización es crucial en un mundo descristianizado. El testimonio de evangelización debe impregnar el juicio, los valores, los intereses, el pensamiento, el estilo de vida. Así, la evangelización incluye desafiar la justicia y dar testimonio. Evangelizadores, anunciantes del evangelio. Eso es lo que somos nosotros. Somos evangelizadores. Entonces, nuestra tarea pues es
promover el cristianismo en una sociedad descristianizada. Este es el mensaje de Evangelio Nunciante. Juan Pablo II. Seguramente todos los que estamos en esta sesión, en este seminario, participando de este seminario, recordamos a Juan Pablo II. Como que el Papa de nuestra infancia. Quizá algunos recuerdan a Pablo VI, a mí no me tocó, quizás algunos de ustedes, pero Juan Pablo II sí me tocó, San Juan Pablo II. Entonces ya estamos en tiempos más actuales, pero la problemática pues sigue siendo la misma. Y entonces los documentos de la Iglesia siguen abordando temas desde el principio que hay abordados, pero siguen retomando todas estas situaciones complicadas. ¿Cuál es el contexto de Laborem Excellens? El trabajo para todos. Un gran número de personas están desempleadas. Los trabajadores migrantes explotados. Tanto los sistemas capitalistas como los comunistas explotan al trabajador. Muy reciente aún. Personas desempleadas, trabajadores migrantes explotados. Los sistemas capitalistas, las grandes corporaciones siguen explotando al trabajador. El mensaje, el trabajo es parte de la vocación y de la dignidad del hombre. Participación en la obra creadora de Dios. Tiene dimensión espiritual. Deben garantizarse salarios dignos, derechos y beneficios para los trabajadores. Seguimos con Juan Pablo II. Solicitudo redes sociales. Solicitando el orden de la sociedad. El contexto es la economía mundial en proceso de cambio. La deuda, el desempleo y la recesión golpean tanto a las naciones ricas como a las pobres. Sigue siendo actual. El mensaje es la crítica a la brecha económica entre los hemisferios norte y sur y la deuda global. Deberían ser un mundo unido. Crítica al consumismo y al despilfarro, así como las prácticas comerciales internacionales que perjudican a los países en desarrollo. Creo que una palabra clave aquí es el despilfarro. Se dice que si la comida no se tirara, tanta comida que se tira diariamente, se podría alimentar a todo el mundo, o a las personas que no tienen comida. El despilfarro, esa palabra, ojalá que se nos quede un poquito más para hacer conciencia de no despilfarrar, no solamente en la comida, sino también en los gastos. Juan Pablo II, centésimos años, o sea, 100 años después. Imagínense, ha pasado 100 años y la doctrina social sigue retomando su fervor ahí con la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es muy importante, la encíclica, que fue la primera estructurada de modo sistemático y sigue retomando los temas que se presentaron en la Rerum Novarum. Incluso el Papa Francisco los ha citado en la Fratelli Tutti, en Todos Hermanos, en la última encíclica social. El contexto de los centésimos años, 100 años después, es el colapso del comunismo en Europa del Este. Entonces, ¿cuál es Europa del Este? Pues Yugoslavia. Todos estos países que tienen una mezcla ortodoxa, musulmana y católica. Era una guerra religiosa, sobre todo. Cultural, una guerra de cultura, religión y sociedad. Una mezcla de conflictos. Todavía en 1991. ¿Cuál es el mensaje? Critica el error fundamental del comunismo, la visión atea de la humanidad. Da un apoyo calificado al libre mercado como el sistema más eficiente para utilizar los recursos y responder a las necesidades. El libre mercado también reconoce la libertad de la persona humana. Advierte contra el consumismo, además de hacer del sistema capitalista una ideología que lo abarca todo. Juan Pablo II con la Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, 1995. El contexto es la prevalencia de la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte. Muy actual, todo eso. El aborto, la eutanasia, la pena de muerte. Ya desde 1995. Y es un problema que seguimos lidiando como sociedad.
hasta el día de hoy. Mensaje. Brinda una descripción general de las amenazas a la vida humana, tanto pasadas como presentes, y una breve historia de las muchas prohibiciones bíblicas contra el asesinato. Benedicto XVI, también reciente. Deus Caritas Est. Dios es amor, ya del 2005. Contexto. Es la primera encíclica de Benedicto XVI. Viene en medio de una cultura relativista, que todo se puede. La cultura relativista es que no hay verdades absolutas, entonces todo se puede. El mensaje es la encíclica dividida en dos partes. Primera parte explica el verdadero significado del amor y muestra cómo el amor humano es levantado, no destruido por el amor divino. Y la segunda parte afirma la vocación insustituible de la Iglesia de llevar a la caridad de Cristo a un mundo necesitado, de llevar la caridad de Cristo a un mundo necesitado. Seguimos con Benedicto XVI en el 2009, Caritas in Veritate. ¿Cuál es el contexto? La crisis económica mundial. Seguramente todos nos acordamos de esa crisis, la mayoría, quizá de los presentes, se acuerdan de la crisis del 2008, 2009. Es una crisis mundial centrada en la debilidad de las instituciones financieras y el colapso del mercado inmobiliario, o sea, de las casas. El mercado de las casas se colapsa. Ahora hay una gran controversia, ¿no? Que si el mercado inmobiliario de las casas se va a colapsar también o va a seguir en aumento como va. Pero bueno, eso lo dejamos a los economistas y a los expertos. Nosotros, quizá ustedes sepan, ¿no? Yo no sé de eso, pero muy interesante el tema, porque implica pues muchas consecuencias para todos nosotros y para la sociedad. Entonces, ahí está esa referencia, ¿no? Si gustan investigar más. ¿Cuál es el mensaje de la Caritas in Veritatis? La verdad en la caridad. El verdadero desarrollo humano requiere una caridad vivida en la verdad, incluido el respeto por el bien común, la libertad religiosa y la santidad de la vida humana. Solo una economía de comunión, una ética empresarial centrada en las personas y no en el lucro, será una respuesta suficiente a la actual crisis económica y financiera. Esa cuestión de la ética empresarial centrada en la persona es una cuestión retomada por el Papa Francisco. Economía de la persona. Entonces, es importante no solamente tomar en cuenta los aspectos de las finanzas, sino tener sobre todo en perspectiva la persona. La persona es el centro de todo el sistema económico. Ha de ser el centro. El Papa Francisco con la Laudato Si, recordemos que Laudato Si es la oración de San Francisco por la creación. Laudato Si, bendito sea Dios en su creación. Ya del 2015 ya vamos acercándonos al 2022, al presente. Que a estas encíclicas tienen un impacto al pensamiento actual de la Iglesia. Laudato Si 2015. El contexto, la economía mundial en proceso de cambio, la deuda, el desempleo y la recesión golpean tanto a las naciones ricas como a las pobres. Muy actual, por supuesto, del 2015. Mensaje, critica la brecha económica entre los hemisferios norte y sur y la deuda global. Debería ser un mundo unido. Recordemos que esta cuestión de la brecha, de la distancia, de la separación económica del norte y del sur, es un fenómeno que se da en la mayoría de los países, de los continentes. El norte es más rico y el sur es más pobre. Es una cuestión sociológica que los sociólogos han visto, que quizá el clima, la cuestión colonial, o sea, de que vienen un país y coloniza un lugar y los colonizadores se colocan en el norte y desplazan a los locales hacia el sur. Son teorías, pero esta cuestión de la división económica es una realidad tremenda.
Critica el consumismo y el despilfarro, así como las prácticas comerciales internacionales que perjudican a los países en desarrollo. La Laudato Si es una encíclica muy bonita. Es como la síntesis de la doctrina social de la Iglesia, porque cita la mayoría de las citas, de las encíclicas, y nos puede dar una perspectiva muy actual. La Fratelli Tutti es como la continuación de la Laudato Si. Son como, es como un libro. Aquí tenemos la Laudato Si y aquí tendríamos del otro lado la Fratelli Tutti del 2020, Papa Francisco también. El contexto, pues la pandemia de COVID-19 ha mostrado un fracaso en la cooperación global. ¿Qué nos mostró la pandemia? Nos mostró que no estamos listos como sociedad, ¿verdad? Es uno de los aspectos que toma el Papa Francisco. El mensaje propone la fraternidad y la amistad social como los caminos indicados para construir un mundo mejor, más justo y pacífico, con el compromiso de todos, personas e instituciones. Fratelli Tutti significa todos hermanos, y el mensaje principal es este: la colaboración, la cooperación del mundo, de las personas, cooperación global. Vamos a pasar a los principios y temas de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Más bien necesito un poquito de agua. Pueden respirar ustedes también, es mucho contenido, pero vamos a terminar rapidito y ya después dejamos un espacio para preguntas. Yo les quise presentar la historia sintetizada de las encíclicas, porque es a partir de las encíclicas que vamos a entender los principios y temas de la doctrina social de la Iglesia. Los principios y temas son una cuestión contextual. Vemos desde la Revolución Industrial, la Guerra Fría, el comunismo, todo ese tipo de circunstancias llevan a la Iglesia a reflexionar sobre la realidad y a plasmar, a poner en práctica ciertos principios. Recordemos el tema de la doctrina social: ver, pensar y actuar, o ver, reflexionar y actuar. Entonces ese tema, ese método, la Iglesia lo ha puesto en práctica desde el inicio de la doctrina social de la Iglesia. Y ciertamente, pues, desde Jesús, ¿no? Jesús que predicaba el Evangelio. Si vemos en el Evangelio, él era muy observador, se la pasaba observando a la gente. No daba un paso sin primero haber observado. Entonces, en su oración, después en la reflexión, una oración de reflexión, y después hacía los milagros, hacía sus predicaciones. Entonces es el mismo tema: ver, pensar, actuar. No actuemos sin antes pensar y reflexionar, sobre todo antes de ver, porque los datos que se nos presentan han de ser asimilados para tomar decisiones. Un principio para los líderes católicos. Bueno, seguimos con la última parte de esta presentación, que son los principios y temas de la doctrina social de la Iglesia. Y yo tomo estos principios y temas de un folleto que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha puesto junto. Está en cualquier lugar, lo pueden buscar en el sitio de la Conferencia Episcopal, y solamente incluso nomás ponen ahí en el internet principios y temas de la doctrina social de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, y también están en español y en inglés. Entonces ahí están para su disponibilidad. Y por supuesto les vamos a mandar también esta diapositiva si gustan tenerla, las presentaciones. Bueno, el primer principio es la vida y la dignidad de la persona. La persona es el centro de la acción de la doctrina social. Entonces, la persona humana pues es sagrada. La dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Esta creencia es el fundamento de todos los principios de nuestra enseñanza social. En nuestra sociedad, la vida humana está bajo el ataque directo del aborto y la eutanasia. La vida humana está amenazada por la clonación, las investigaciones sobre las células madre embrionarias y por la aplicación de la pena de muerte. Todas estas cuestiones que atentan contra la dignidad de la persona humana. Un momentito. Ahí
Ahí está. El segundo principio es el llamado a la familia, a la comunidad y a la participación. La persona no solo es sagrada, sino también es social. La manera en que organizamos nuestra sociedad en lo económico y en lo político, en leyes y políticas, afecta directamente la dignidad humana y la capacidad de los individuos para crecer en comunidad. El matrimonio y la familia son las instituciones centrales de la sociedad y estas deben ser apoyadas y no minadas. Creemos que todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en la sociedad, buscando juntas el bien común y el bienestar para todos, especialmente para los pobres e indefensos. El tercer principio son los derechos y deberes. La tradición católica enseña que se puede proteger la dignidad humana y se puede establecer una comunidad saludable solo si se respetan los derechos humanos y se cumplen con los deberes. O sea, tenemos estas dos columnas, derechos y deberes. No puede haber un derecho sin obligaciones, sin deberes. Tampoco un deber sin derecho. Vienen juntos. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, toda persona tiene un derecho fundamental a la vida y un derecho a todo lo necesario para vivir con decencia. Entonces, ese derecho a la vida también implica un deber, una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidar la vida, cuidarnos. A la par de estos derechos hay también deberes y responsabilidades de unos a otros hacia nuestras familias y hacia la sociedad en general. El cuarto principio es la opción por los pobres e indefensos. ¿Qué significa eso? La opción por los pobres e indefensos. Vemos a Jesús en el Evangelio, como en esta imagen que les he puesto ahí. Jesús, el enfoque eran los pobres e indefensos, no porque no le importaran las demás personas, sino que los pobres e indefensos son quienes más necesitaban a Jesús en ese momento para la protección, la consolación espiritual. Entonces, el enfoque de Jesús son los pobres e indefensos, y para nosotros como líderes también han de ser un aspecto esencial de nuestro servicio para los pobres e indefensos. Una prueba moral básica es cómo les va a probar en cómo cuidamos a los indefensos. Y es una cuestión de compasión también. En una sociedad marcada por divisiones, cada vez más agudas entre ricos y pobres, nuestra tradición recuerda la historia del juicio final. Mateo 25, 31, 46. Y nos señala a preocuparnos primero por las necesidades de los pobres e indefensos. Recordemos el Evangelio. Lo que le hicimos lo que le hiciste a estos pobres e indefensos, me lo hiciste a mí. El principio número 5. La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. La economía debe servir al pueblo y no al revés. El trabajo es más que una forma. Si ha de proteger la dignidad del trabajo, entonces debe respetarse los derechos básicos de los salarios adecuados y justos, a organizar sindicatos y a unirse a ellos, a la propiedad privada y a la iniciativa económica. Principio 6. La solidaridad. Somos una familia humana, cualesquiera que sean nuestras diferencias nacionales, racionales, étnicas, económicas e ideológicas. Somos los custodios de nuestros hermanos y hermanas donde quiera que se encuentren. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales en un mundo cada vez más pequeño. En el mero centro de la virtud de la solidaridad está la búsqueda de la justicia y la paz. El Papa Pablo VI nos dijo: si quieres paz, trabaja por la justicia. El Evangelio nos llama a ser pacificadores. Nuestro amor por todos, nuestros hermanos y hermanas,
exige que fomentemos la paz en un mundo rodeado de violencia y de conflicto. Principio número 7. El cuidado por la creación, un tema muy actual. Quizá que no se había considerado anteriormente, más que por San Francisco de Asís, cuidar por la creación. El Papa Francisco retoma ese tema tan esencial. El cuidado por la creación de Dios. Nosotros mostramos nuestro respeto por el Creador, cuidando la creación. El cuidado por la tierra no es solo un eslogan por el Día de la Tierra, es un requisito de nuestra fe. Estamos llamados a proteger a las personas y al planeta, viviendo nuestra fe en relación con toda la creación de Dios. Este desafío ambiental tiene dimensiones morales y éticas fundamentales que no pueden ser ignoradas. Pues esta ha sido la presentación del contenido de la doctrina social de la Iglesia. Sé que es un poco pesado, pero yo creo que para nosotros líderes tenemos que recoger aspectos importantes de la doctrina social. Les iba marcando ciertas partes que pueden ser aplicadas para nosotros líderes. Tenemos 10 minutos para preguntas. Quizá no tenga todas las respuestas, pero vamos a dialogar en este momento. Como hemos visto al inicio, la historia de la doctrina social a través de las encíclicas, pues hicimos un compendio de los principios que son los que han salido de esa historia, de ese contexto de la Iglesia en el mundo. Bueno, pues les voy a dar este momento. Sandra, no sé si usted tenga unas preguntas para comenzar. Padre César, muchísimas gracias por esta presentación. Realmente ha sido muy enriquecedora académicamente y ahora en la parte práctica, ¿no? Pienso que pues, ver la historia de la evolución de las encíclicas que los papas nos han dado para que el magisterio de la Iglesia, para nosotros, es muy importante tener el conocimiento de ellas. Y como dice usted, pues fruto de todas esas encíclicas han sido estos 7 principios, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, que sin lugar a dudas, pues nosotros como líderes, como bien dice usted, necesitamos tener conocimiento de ellas para poder no tener ese temor, ¿no? Porque el conocimiento es el que nos da la firmeza, el valor para poder pues hacer la voz de Cristo, ¿verdad? Cuando hay que levantarla en su momento. Yo la pregunta, padre, que le hago a usted es, ¿cómo nosotros desde nuestras parroquias podemos vivir, ¿no?, vivir los principios y construir esta cultura de vida que nos hablaba también el padre Agustino Torres en la primera charla? Gracias, padre. Gracias, sí. Pues tenemos la encíclica Evangelii Vitae de Juan Pablo II, en donde marca pues la defensa de la vida. Tenemos el sistema de Prepares, el padre ha presentado esa parte, ¿verdad? Yo creo que la mejor aplicación de los principios de la doctrina social ocurren en los programas parroquiales, en los programas diocesanos, en los programas a nivel de conferencia episcopal, incluso a nivel del estado de Washington. Yo creo que uno de los aspectos importantes a considerar, sobre todo de la Evangelium Vitae, es de Juan Pablo II, es que tenemos una responsabilidad con la vida. La vida es un derecho, pero también es una responsabilidad. Ese es el paradigma que han luchado los derechos humanos en la historia desde que surgió la promulgación de los derechos de la persona. Ha sido la dicotomía, el contraste, el pleito. Hay derechos, pero casi nadie quiere obligaciones. Entonces, si tenemos eso en mente, podemos promover de un modo mejor la defensa de la vida.
porque no solamente es criticar y decir, está mal, los pro-life están mal, ¿no? Pero tenemos que plantear sobre todo que hay una responsabilidad con la vida. Y yo creo que eso ocurre de mejor modo, más apropiadamente, en nuestros programas tales como Prepares, que no se enfoca solamente en la crítica, sino en la colaboración de la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Y pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Con Prepares. A nivel parroquial, yo imagino que antes ha de haber varios conflictos, sobre todo al defender la vida, por las diferentes ideologías que se presentan en la actualidad de mi cuerpo, mi derecho, el relativismo. Yo hago lo que veo que es conveniente, que veo que es bueno para mí. A nivel parroquial yo creo que se da sobre todo en los grupos, en los movimientos, tales como Prepares. Y necesitamos la teoría que hemos presentado. Les vamos a compartir las diapositivas y también las referencias, porque es importante alimentarnos más de la teoría para poder ponerlo en práctica. Que todos nosotros ya conocemos o tenemos nociones, pero si podemos profundizar, vamos a tener mejores herramientas para presentar el Evangelio. Muchísimas gracias, Padre. Muy importante lo que usted ha mencionado y sobre todo, pues estar atentos a las clases del Magnificat, a las clases, a los talleres que se dan en las parroquias, porque es preocupación, pues, de ustedes los sacerdotes y del señor obispo, de estar, pues, educándonos, formándonos, porque de esa manera es que vamos a poder tener más herramientas para poder no solamente defender nuestra Iglesia Católica, sino también vivir nuestra fe, ¿no? Más plenamente. Muchísimas gracias, Padre, y quisiera invitar un momentito a nuestro amigo José Miramontes, que está ahí, yo creo que ya en su casa. Si tienen, por favor, alguna pregunta para el Padre César, pueden escribirla en el chat y él también puede de repente contestarla por ahí. Y muchísimas gracias, Padre, nuevamente por su tiempo y por compartir su conocimiento. Un placer y una bendición para mí. Aquí estamos. Gracias, Padre. Si quieren, pueden aprovechar también, ir a tomar un cafecito, porque está haciendo bastante frío, ir a comer un pan dulce, pues, porque estamos recién a mitad de jornada, y su lapicero y su cuaderno, por favor, a la mano. Gracias. Adelante, José. Y bueno, basándome en lo que fue la charla de ahorita, que me siento bien orgulloso de, no es por presumir, pero el Padre César Izquierdo es nuestro sacerdote aquí en Kennewick, so yeah. Y para ir exactamente con la charla de hoy, hay que acaba de dar el Padre, y este canto que yo lo escuchaba cantar hace mucho tiempo, y bueno, lo acabo de encontrar aquí, y se llama No Basta Rezar. Yo pienso que es algo que nos identifica a todos en la sociedad de ahora. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Ni rezar de buena fe, ni rezar de corazón, porque también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños en Vietnam. Por eso no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Por eso no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. Por eso no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el pobre, reza el rico y te matan al peón. Reza el rico, reza el amo y maltratan al peón. Por eso no basta rezar. Hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Y claro que sí, yo creo que ese canto quedó pues perfecto, ¿no? Con la charla que acaba de dar el padre. Y pues bueno, en mi caminar siempre liderando coros, pues desde ya tiempo y en mi vida personal como en la de ustedes propia, me da gusto saber que siempre tenemos a esa persona que viene con nosotros, a la persona de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y me encanta este canto que dice así. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, tú eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de humildad, de santidad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo,
María. Madre en el dolor y en la alegría, tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús, y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Yo te doy mi alma, vida y corazón. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, no. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.